Rusia elimina a oficiales de la OTAN que estaban reunidos secretamente en Ucrania. Se revelan los secretos del ataque ruso en Sumy. Rusia tiene hechos que confirman que hubo otra reunión de líderes militares ucranianos con sus homólogos occidentales en las instalaciones de Sumy, dijo el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov. Se revelaron todos los secretos del reciente ataque ruso en Sumy. Hoy, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó oficialmente que los ataques destruyeron objetivos militares legítimos. El ejército ruso rara vez comenta sobre sus ataques en la retaguardia ucraniana, pero el ataque en Sumy del 13 de abril fue ampliamente utilizado por la propaganda ucraniana y los aliados occidentales de Kiev para culpar a Moscú de los presuntos crímenes de guerra, en un intento de frustrar el proceso de negociación. En respuesta a las mentiras ucranianas, el ejército ruso publicó la siguiente información en su informe militar diario. Ayer, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron 2 misiles tácticos Iskander-M contra la sede del Grupo Táctico Operativo Severs de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad de Sumy, en medio de una activa respuesta de las Fuerzas Armadas de Ucrania con sistemas de guerra electrónica y defensa aérea de fabricación extranjera. Como resultado del ataque, más de 60 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron eliminados. El régimen de Kiev sigue utilizando a la población ucraniana como escudo humano, desplegando instalaciones militares y celebrando eventos con participación de personal militar en el centro de una ciudad densamente poblada. El informe ruso fue confirmado previamente por los hechos revelados por funcionarios militares y políticos ucranianos. 2 misiles balísticos Iskander-M impactaron contra una reunión del Grupo Táctico Operativo del Ejército Ucraniano Seversk en un centro de congresos de la Universidad Estatal de Sumy. La ceremonia conmemoró el aniversario de la supuesta operación antiterrorista de Ucrania contra la población del Donbass. Soldados de varias brigadas, incluidas las 95ª y 80 Brigadas de Asalto Aéreo, la 21ª Brigada Mecanizada y la 117ª Brigada de Defensa Territorial, fueron condecorados por su operación, obviamente, en la región rusa de Kursk, donde los nazis ucranianos cometieron atroces crímenes de guerra contra la población local. Los medios locales ya publican los nombres de las víctimas, desmintiendo las mentiras del ejército ucraniano de que no hubo bajas entre los soldados, sino solo civiles. Por ejemplo, entre los fallecidos se encontraba el coronel Yuri Yula, comandante de la 27ª Brigada de Artillería de Cohetes, cuya muerte fue confirmada por funcionarios de la región de Zitomir. Junto con el Ministerio de Defensa ruso, algunos funcionarios ucranianos condenan al ejército y a las autoridades locales por celebrar los eventos en una zona civil densamente poblada, acusando a Kiev de utilizar a civiles como escudos humanos. En medio del ataque del 13 de abril, el alcalde de la localidad de Konotop recordó que el gobernador de la región de Sumy también mintió sobre el motivo de una gran explosión en la zona residencial de Sumy el 24 de marzo. El incidente, que dejó un saldo de unas 100 personas heridas, fue provocado por el ejército ucraniano, no por ataques rusos. En medio de las mentiras y provocaciones de Kiev, las fuerzas aeroespaciales rusas continúan con ataques de precisión contra la infraestructura militar ucraniana en Sumy, ubicada a solo 30 kilómetros de la línea del frente. El 14 de abril, se produjeron nuevas explosiones de gran magnitud en la ciudad. Drones kamikaze rusos atacaron la infraestructura ferroviaria local utilizada por el ejército ucraniano. Sumy se ha convertido en un centro logístico de importancia estratégica para las fuerzas ucranianas que operan en la región de Kursk y cerca de su frontera. Las fuerzas armadas rusas recuperan la iniciativa en el frente de Belgorod. Lo que comenzó como una nueva incursión transfronteriza ucraniana en territorio ruso se ha convertido en una contraofensiva rusa, con las fuerzas de Moscú eliminando sistemáticamente a los grupos de asalto enemigos y recuperando el territorio perdido en la región de Belgorod. En las últimas 24 horas, las tropas rusas han logrado nuevos avances cerca de Popovka y de Midovka, desmantelando bastiones ucranianos y cortando las rutas de suministro enemigas. La agrupación de tropas Sever Norte, del ejército ruso ha informado de avances en las operaciones de limpieza en Demidovka. Según informes preliminares desde el campo de batalla, la aldea quedó bajo el control total del ejército ruso, con los cinturones forestales cercanos limpiados de unidades de sabotaje ucranianas.
La infantería rusa ha avanzado hacia la carretera Popovka de Midovka, estableciendo control de fuego sobre esta línea de comunicación. Esto ha aislado eficazmente a las unidades ucranianas restantes en la zona, obligándolas a operar sin apoyo blindado debido a las cuantiosas pérdidas sufridas por los ataques con drones rusos. Los grupos de asalto rusos que avanzan también están repeliendo con éxito a las fuerzas enemigas de Popovka. Según los últimos informes, algunos grupos ucranianos siguen presentes en las afueras occidentales de la aldea, principalmente ocultándose en los sótanos de los ataques rusos. Sin embargo, Kiev no deja ninguna esperanza de capturar algunos territorios rusos. El día anterior, las fuerzas ucranianas intentaron al menos 2 asaltos de infantería a través de la frontera, ambos repelidos con numerosas bajas. Un grupo de asalto ucraniano de 15 combatientes que intentaba infiltrarse hacia Demidovka fue aniquilado por ataques con drones, mientras que otra columna de refuerzo que se dirigía hacia Popovka fue destruida antes de alcanzar el frente. Los operadores de drones rusos han desempeñado un papel decisivo, impidiendo el avance de los vehículos blindados ucranianos. Los ataques ucranianos contra vehículos blindados desde Miropol y Marjino fueron aplastados, obligando a las tropas de Kiev a recurrir exclusivamente a ataques a pie, lo que indica una grave presión logística. Ante el debilitamiento de su ofensiva terrestre, las fuerzas ucranianas han intensificado los ataques con drones contra las zonas civiles de Belgorod. Las defensas aéreas rusas permanecen activas, pero los drones ucranianos continúan hostigando a las aldeas fronterizas. Un civil resultó herido en Glotovo después de que un dron ucraniano lanzara explosivos. Un conductor de camión de carga murió en Rakitne en otro ataque con drones. Una mujer resultó herida en Bochanka durante un ataque nocturno con drones. Los restos de los drones derribados causaron daños menores en Maisky y la ciudad de Belgorod. La situación pone de relieve el creciente dominio táctico de Rusia en el campo de batalla, incluso en sus regiones fronterizas. Mientras las fuerzas ucranianas evitan los enfrentamientos blindados directos y recurren a incursiones de tipo guerrillero, las tropas de Moscú recuperan territorio de forma constante mientras neutralizan los refuerzos enemigos. Mientras la artillería y los ataques aéreos bombardean las bases ucranianas en la región de Sumy, el frente de Belgorod podría sufrir pronto el colapso total de las fuerzas de incursión de Kiev, a menos que Ucrania pueda reagruparse bajo la implacable presión rusa. Ataques nocturnos rusos atacan infraestructura militar ucraniana. Durante la noche del 13 al 14 de abril, las fuerzas rusas lanzaron una nueva oleada de ataques coordinados en varias regiones de Ucrania, centrándose en instalaciones militares e industriales de doble uso. Los ataques se centraron en centros logísticos, depósitos de armas e instalaciones de producción de defensa, con efectos especialmente devastadores en las regiones de Odessa y Dnipropetrovsk, así como en zonas de la República Popular de Donetsk, donde se atacaron simultáneamente varios nodos críticos. Según informes locales, la ciudad de Odessa sufrió al menos 5 ataques distintos, en los que drones rusos Gerán desbordaron las defensas aéreas locales. Uno de los ataques destruyó una posición de defensa aérea ucraniana, mientras que otro dañó gravemente la planta de cables de Odessa, una instalación que produce equipos de comunicaciones militares. El complejo industrial sufrió graves daños en una superficie de 1000 metros cuadrados, incluyendo almacenes destruidos que contenían cables especializados y líneas de fibra óptica, y se confirmó que 5 trabajadores resultaron heridos. La campaña se extendió al centro de Ucrania, donde una planta de producción de drones fue destruida en el campo de entrenamiento de la Fuerza Aérea en Uman, región de Cherkasy, envuelta en llamas, como lo confirman las imágenes satelitales. Las señales térmicas satelitales indican un incendio prolongado en el lugar durante más de 6 horas, y los analistas observaron la destrucción total de lo que parecía ser un campo de pruebas de vehículos aéreos no tripulados, visible en imágenes de reconocimiento anteriores. Cerca de allí, la ciudad de Uman reportó daños a la infraestructura civil por la caída de escombros, incluyendo ventanas rotas en un barrio residencial a 3 kilómetros del lugar del impacto. La zona industrial de Kharkov sufrió otro ataque masivo. Los ataques impactaron la antigua planta Serpimolot, que ahora sirve como depósito principal de mantenimiento para vehículos blindados ucranianos y de la OTAN.
Un depósito de municiones camuflado fue destruido en Buryaki, en la región de Zitomir. La instalación, oculta en el territorio de una granja abandonada, contenía aproximadamente 800 toneladas de proyectiles, de artillería y propulsor de cohetes, según el reconocimiento previo al ataque. Numerosas explosiones resonaron en la región de Dnipropetrovsk, donde se produjo una serie de explosiones en la ciudad de Sinelnikove. Se informó que los ataques rusos cerca de la estación de tren local impactaron contra otro tren de suministros militares ucraniano con destino a los frentes del Donbass. Testigos presenciales describieron detonaciones secundarias que sugieren la destrucción exitosa de armas y equipo. Se registraron más ataques en la zona industrial de la ciudad de Samar, Novomoskovsk. En la región de Donetsk, ataques de precisión impactaron en instalaciones industriales rehabilitadas de Slaviansk y Kramatorsk. Una antigua planta de ferroaleaciones en Kramatorsk, reconvertida en base de la 12ª Brigada de Fuerzas Especiales Ucranianas Azov, y el Batallón de Control de la 81ª Brigada Aeromóvil Independiente, sufrió impactos directos que destruyeron posiciones de mortero, un puesto de mando móvil y equipos de producción críticos, incluidos hornos de inducción. Por la noche, las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron un ataque selectivo contra la escuela número 15 en Konstantinovka. Bombas guiadas de precisión FAB-500 modernizadas impactaron la antigua instalación civil, reconvertida por las fuerzas ucranianas como base militar temporal, que albergaba personal y equipo de comunicaciones. El ejército ucraniano utiliza infraestructura civil con fines militares no solo en las zonas devastadas por la guerra, sino también en la retaguardia, lo que amenaza la seguridad de la población local. Los oficiales militares rusos enfatizan su compromiso con los protocolos de precisión para blancos, al tiempo que reconocen los desafíos que plantea la guerra urbana. Los constantes ataques rusos coordinados afectan a todo el espectro logístico militar de Ucrania, desde los puntos de tránsito de armas y los depósitos de reparación hasta las instalaciones de producción y el alojamiento de tropas. Los ataques nocturnos demuestran la continua capacidad de Rusia para penetrar las defensas aéreas ucranianas, a la vez que debilitan sistemáticamente la capacidad de Kiev para mantener las operaciones de primera línea, en particular en la crucial dirección de Donetsk. Soldados rusos se enfrentan a alienígenas en Siberia, Rusia. ¿Qué dice un archivo desclasificado por la CIA? Un documento relata un supuesto incidente ocurrido en la URSS hace más de 3 décadas. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, por sus siglas en inglés, desclasificó un documento que describe un supuesto encuentro de soldados soviéticos con extraterrestres en Siberia, Rusia, en los años 90. Según se relata, después de que el último líder de la URSS, Mikhail Gorbachev, disolviera en 1991 la Administración de Inteligencia de Alto Secreto del Comité de Seguridad del Estado Soviético, KGB, muchos materiales terminaron en manos de la CIA. Uno de los informes contenía no solamente fotografías y dibujos, sino también testimonios de participantes en un evento descrito como una imagen que hiela la sangre. De acuerdo con el texto, militares soviéticos habrían derribado un ovni en Siberia y, tras el impacto, 5 seres humanoides bajitos con cabezas y ojos grandes habrían salido de los restos de la nave. Luego, esos sujetos se habrían fusionado en un solo objeto esférico que liberó una intensa onda de energía y convirtió en piedra a 23 soldados, mientras que solo 2 de ellos habrían sobrevivido al encontrarse en una zona menos expuesta a la luz durante la explosión. A continuación, se añade que los cuerpos petrificados y los restos del objeto volador fueron trasladados a una institución de investigación científica secreta, ubicada cerca de Moscú, para su análisis. Los especialistas suponen que una fuente de energía aún desconocida por los terrestres cambió instantáneamente la estructura de los organismos vivos de los soldados, transformándola en una sustancia cuya composición molecular no difiere de la de la piedra caliza, se detalla en el documento. Si el archivo de la Administración de Inteligencia de Alto Secreto del Comité de Seguridad del Estado Soviético se corresponde con la realidad, se trata de un caso extremadamente amenazador. Los alienígenas dispondrían de armas y tecnología que van más allá de todas nuestras suposiciones. Podrían defenderse si fueran atacados, concluyen. El supuesto incidente ocurrió entre 1989 y 1990.
Este informe fue desclasificado por la CIA en el año 2000 y forma parte de un archivo más amplio de aproximadamente 250 páginas, cuyo contexto inicial aún se desconoce y es probable que provenga de un telegrama o de otra forma de información de fuente abierta, supone Fox News. Así, el exagente de la CIA Mike Baker se muestra escéptico ante las extraordinarias afirmaciones detalladas en el informe. Si hubo un incidente, independientemente de su naturaleza, sospecho que el informe real no se parece mucho a lo que ha salido ahora de 5 o 6 o 7 iteraciones de lo que originalmente se escribió, opinó. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.